Buenos días, iglesia. Los invito a pasar a sus lugares y a ponerse de pie. Vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias por la oportunidad de reunirnos aquí, Padre, para alabarte, para adorarte y para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por la fe que tú nos das, que nos permite poner nuestra mirada en nuestro Salvador, Padre. Te damos gracias porque tú nos guías por el camino correcto, por el camino de verdad. Te damos gracias porque tú nos sostienes y te damos gracias por la promesa que nos deparas. Padre, te pedimos también perdón por todas nuestras ofensas. Y esperamos que estas alabanzas que tu pueblo te canta sean de agrado para ti. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, todas las canciones, las alabanzas, que entonaremos el día de hoy tienen como tema central la fe. Y nuestra fe, hermanos, comienza poniendo nuestra mirada ¿en quién? En Cristo, así es, así dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Confiaré en Cristo, no hay vergüenza ni temor. Fijaré mis ojos en mi gran esperanza, pues su día viene ya. Grande es el amor de Dios, su mano firme es para guiar mi caminar. Siempre soy y tú me escucharás decir en fe, yo confiaré en Dios. Confiaré en Dios. Confiaré en Dios, confiaré en Cristo, no hay vergüenza ni temor. Fijaré mis ojos en mi gran esperanza, pues su día viene ya. Grande es el amor de Dios, su mano firme es para guiar mi caminar. En el fuerte siempre soy y tú me escucharás decir en fe, yo confiaré en Dios. Cuando no pueda más, con luchas y pruebas, y mi corazón sienta desmayar, alzaré mis manos a quien es mi ayuda, al que mi corona siempre sostendrá. Grande es el amor de Dios, su mano firme es para guiar mi caminar. En el fuerte siempre soy y tú me escucharás decir en fe, yo confiaré. Grande es el amor de Dios, su mano firme es para guiar mi caminar. Siempre soy y tú me escucharás decir en fe, yo confiaré. Grande es el amor de Dios, su mano firme es para guiar mi caminar. En el fuerte siempre soy y tú me
más decir en fe, yo confiaré en Dios. La fe verdadera, hermanos, tiene un fundamento, y ese fundamento es creer en Dios. Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Amén. Estos tiempos de tristeza, llenos de angustias y temor, solo tengo una certeza: creo en Dios, creo en Dios. Cuando la oscuridad se acerca, veo tu luz, solo tengo una certeza: creo en Dios, creo en Dios. Creo que Dios es nuestro Padre, creo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en la vida que nos dio. Creo que fue crucificado, que la muerte conquistó. Creo que ha resucitado, volverá cual prometió. Creo en Dios. Que mi fe sea más que un canto, mucho más que una oración. En mi tentación declaro: creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Jesús, en el Espíritu Santo, en la vida que nos dio. Creo que fue crucificado, que la muerte conquistó. Creo que ha resucitado, volverá cual prometió. Creo en Dios. Salvación, que el herido encuentre tu amor, que la iglesia clame a una voz. Creo en Dios, creo en Dios, que el cautivo encuentre libertad, que el enfermo encuentre sanidad, que tu gloria llene este lugar. Creo en Dios, creo en Dios. Creo que Dios es nuestro Padre, creo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en la vida que nos dio. Creo que fue crucificado, que la muerte conquistó. Creo que ha resucitado, volverá cual prometió. Creo que Dios es nuestro Padre, creo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en la vida que nos dio. Creo que fue
esta fe, hermanos, que tenemos, que Dios nos ha dado, no se apaga, se mantiene firmes. Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que prometió. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador.
finalmente, hermanos, nuestra fe apunta a algo mayor que esta vida. Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Descanso en el cielo está, porque temeremos la prueba o el mal. Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta y nos lleva al hogar. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta y nos lleva al hogar. No busques el gozo en lo terrenal, tampoco esperanza en lo temporal. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Esperamos a Jesús. Se aumenta la angustia y crece el dolor. La gloria esperada es mucho mejor. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Gracias te damos, Padre. Te pedimos que utilices a quien nos va a predicar tu palabra el día de hoy, Señor, para que tu palabra llegue a nuestros corazones, podamos aprender más de ti y podamos aplicar lo que el día de hoy tú nos quieras enseñar, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buen y bendecido día, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Dicen que están bien, pero ¿cómo se sienten? Que se vea ese gozo de estar aquí con el Señor. A lo mejor lo que queremos es que después de estas alabanzas o nos quedamos pensando en verdaderamente ese gozo que vamos a tener con el Señor en aquel día. Y eso es bueno, hermanos. Amén.
¿Alguien viene por primera vez que nos acompaña? ¿Son de visita? Quisiéramos darle un fuerte aplauso. Bienvenido, Dios te bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Alguien más por acá? Bienvenido, Dios le bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso. Y del lado derecho, ¿alguien viene? También bienvenidos. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenidos. Nos sentimos gozosos, la verdad. Siéntanse en casa. El tiempo es del Señor. Venimos a glorificar el nombre de Dios. Y como una familia que somos, les damos la bienvenida. Los sugieres, todos los que estamos aquí, estamos para servirlos. Siéntanse en casa. Amén. Ok, vamos a iniciar con nuestro tiempo de anuncios. ¿Qué significa anuncios? Es recordatorio de lo que ya sabemos. Les quiero compartir un pequeño testimonio. El año pasado inicié con un proceso de presión alta. Y dice, ¿por qué? Pues estoy joven todavía, ¿qué pasa? ¿Por qué esta presión alta? Pero resulta que Dios en su misericordia nos habla. ¿Y qué pasaba? Salía del trabajo y dice, vamos a ir a la casa porque hay que comer, hay que descansar. Pero en un tiempo el Señor me dijo, ¿sabes qué? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. ¿Y esto qué tiene que ver con la presión alta? Bueno, yo sé que tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo. Y si no lo hago, ¿qué pasa? En ocasiones venimos, Señor, ¿qué es un castigo lo que tengo? No, es una consecuencia de tu falta de obediencia a sus mandatos. Él dice, haz lo que tienes que hacer. Y se los comparto porque cuando los invitamos también se trata de esto, hermanos, de honrar al Dios que conocemos a través de nuestras acciones, glorificando su nombre y obedeciendo lo que nos dejó en el manual del usuario, que sí es la palabra de Dios. Amén. Entonces los quiero invitar todos los martes a las 7 de la tarde a los grupos de casa. ¿Qué hacemos en los grupos de casa? Compartimos su palabra, tenemos coinonía, comunión, nos conocemos cada vez más. ¿Y por qué no? Celebramos cumpleaños con pasteles. Tenemos unos alimentos. Y es hermoso, la verdad. ¿Por qué? Porque es lo que le agrada al Señor. Y con eso glorificamos a Dios. Todos los martes, 7 de la tarde. Y los jueves, ¿qué dice la palabra de Dios? Orar sin cesar. Los jueves, a las 7 de la tarde, nos reunimos aquí, en este edificio, a orar, a interceder por las diferentes necesidades que hay. Y si no tienes nada, ven y acompaña a los que tengan alguna necesidad. Y si aún así, ven y agradécele a Dios por sus misericordias. En ocasiones pensamos que la oración es venir a pedir. Voy a ir a pedir, Señor, dame esto, dame esto, dame esto. No, la oración también es venir y decir, ¿sabes qué, Señor? Gracias por tu maravillosa obra. Gracias por lo que me tienes aquí. Gracias por mis hermanos. Gracias por mi trabajo. Gracias por todo. Agradecer también le agrada a Dios. Amén. Entonces, todos los jueves, 7 de la tarde aquí. ¿Hay cumpleañeros? Vamos a ver si hay cumpleañeros. Vamos a ver qué nos dice. Sí, claro que sí. Cari Gil, bendiciones. Dios los bendiga. Y aniversario de Anthony y Janet. Vamos, felicidades, bendiciones. Dios los siga bendiciendo, la verdad. Como siempre lo digo, debemos de estar alegres por los matrimonios que están fortalecidos, porque el enemigo, en la actualidad, no quiere matrimonios. Si se han fijado, ya ni familia quiere el enemigo. Amén. Ok, vamos a seguir con ese mismo gozo y entusiasmo. ¿Qué les parece si preparamos los diezmos y las ofrendas? Amén. Los que vienen de visita nos sientan comprometidos. Los que estamos en casa es lo que hacemos porque a Dios le agrada y nos gozamos en eso. Amén. Vamos a orar.
Bendito Dios, venimos ante ti, Padre, humildemente a darte la honra y la gloria. Agradecidos estamos, Señor, porque a ti te plació que el día de hoy tuviéramos aliento de vida, Señor. Y qué mejor que tenemos ese aliento del Espíritu Santo impregnado en cada uno de los que estamos aquí presentes, que te conocemos, Señor. Bendito Dios, te pido que en este día, Padre, tú seas glorificado y exaltado a través de todo lo que hagamos. Venimos ante ti a dar estos diezmos y estas ofrendas, pidiéndote que sean agradables para ti, Señor, porque son dados por corazones que saben por qué lo hacen, Señor, para glorificar tu nombre. Todo es tuyo, solamente somos administradores de tu gracia, Señor. Te pido por aquellas personas que tienen alguna necesidad, Señor, para que tú en tu poder infinito derrames bendiciones sobre ellos y asimismo nos uses a nosotros como instrumento tuyo para bendecirlos, Señor, de acuerdo a tu propia voluntad, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de que suban los niños, ¿qué les parece si nos unimos en oración como un solo cuerpo para traerle al Señor las peticiones de sanidad? En realidad ahorita los nombres ya los sabemos. La señora Adriana, la señora Keta, el tratamiento de mi pastor, de Mario Jacobo, y toda aquella persona que tiene alguna necesidad sabiendo que hay poder en el Señor. Y verdaderamente debemos de estar confiados en su palabra, en que Él tiene la última voz y Él conoce lo mejor para nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, venimos ante ti, Padre, a traerte delante de ti estas necesidades, Señor, que tenemos de sanidad, Padre mío. Tú conoces a las personas que acabo de mencionar y también a los que no mencioné, Señor. Tú las conoces y sabes su necesidad. Te pedimos, Señor, que tu mano sanadora se postre sobre ellos, Señor, y que tu poder, que es inimaginable, actúe en sus vidas, Señor. Y el único fin de esto es que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Que tu poder sea manifiesto a todos aquellos que conocemos a algún enfermo y que estamos orando por él. Gracias por todo, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Los niños con orden pasan a sus salones. ¿Y qué les parece si me apoyan en poner en su celular en vibrador? O si esperan una llamada importante, bajar el volumen para escuchar lo que el Señor tiene a través de nuestro pastor. Amén. Qué hermosa la iglesia del Señor. Me gozo en verla reunida con hambre de adorar al Rey y de escucharle. Gloria a Dios por ello. Les invito a que me acompañen en Hebreos 11. Quiero agradecer al equipo de alabanza que trabajan muy duro para servir al Señor el domingo y guiarnos a nosotros en adoración al Rey. Y este día se preparó la alabanza de acuerdo al tema que vamos a ver hoy, aprendiendo a vivir
por fe. Y ahorita vamos a ver por qué es importante aprender a vivir por fe. A los que lo sabemos nos va a servir para recordarlo, y a los que no, para aprenderlo. Tal vez también para llevar la enseñanza a alguien más. Dice el verso 1 de Hebreos 11: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido el universo es construido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho, ¿qué dice? De lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué? Porque él dio lo mejor de sus ofrendas, de lo que tenía. Él escogió y entregó al Señor lo mejor. Quisiera que juntos le pidiéramos al Señor que nos hable este día al corazón y que su palabra penetre. Escuchaba parte de la oración en la mañana a alguien que decía que entre como espada de dos filos hasta los tuétanos, y que quede ahí grabada en nuestro corazón y podamos ser hacedores de la palabra también. Así que, Padre, te rogamos que seas con nosotros. Espíritu Santo de Dios, sé tú el que enseña. Padre, que sea tu palabra la que se enseñe. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te rogamos, Padre, que tú quites cualquier distracción, cualquier cosa, Padre, que pueda desviar nuestra atención. Y ayúdanos, Padre, a enfocarnos en lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy. Gracias te damos, Dios. Recibe honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera iniciar con una frase que quisiera que nos hablara de lo que es el tema hoy y de lo importante que es. Y esta frase dice: querer acercarse a Dios o salvarse sin fe es inútil. Querer acercarse a Dios o salvarse sin fe es inútil. Estamos hablando de fe y tal vez podríamos ilustrarlo de la siguiente manera: cómo opera la fe, cómo funciona aplicada a nuestra vida. Tal vez esta ilustración nos pueda ayudar. Imaginemos una noche en la que incluso ni la iluminación o la luz de la luna está accesible ese día, y está oscuro, totalmente oscuro, y alguien caminando en medio de la oscuridad total, esa oscuridad que a veces no te permite ni ver tus propias manos. ¿Podemos imaginarnos eso? Alguien caminando por un sendero oscuro totalmente, pero iluminado solo por una pequeña lámpara que
simboliza nuestra fe y nos dice la palabra de Dios que esa es lámpara a nuestros pies, su palabra. Y es lo único que va iluminando, pero ilumina solamente el siguiente paso que vas a dar. Nada más, no ilumina todo el camino. ¿Por qué esta ilustración? ¿Por qué este ejemplo? Porque estamos en un mundo de oscuridad. Y el Señor es la luz. Su palabra es una lámpara. Y nos importa porque en este ejercicio, imaginándonos en medio de la oscuridad, que podríamos tropezar, que podríamos caer en algún barranco, que podríamos no ver a lo mejor una serpiente, no sabemos cuántos peligros puede haber. Pero cuando tienes una luz, aunque sea esa luz que va iluminando el paso que vas dando, no podemos perder de vista que esta es la lámpara. Teniendo la palabra de Dios, teniendo acceso a ella, conociéndola, podemos estar seguros que podemos caminar tranquilos, podemos caminar con seguridad si nosotros conocemos la palabra y aplicamos la palabra. Obviamente todo en el contexto de la fe, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. De hecho, este capítulo 11 de Hebreos destaca que la verdadera fe no es una esperanza vaga o un optimismo ciego basado en la ciencia o en evidencias tangibles. Eso no es. Pero eso no es la fe. ¿Pero qué es entonces la fe? ¿Cómo podemos estar seguros de que queremos saber y vamos a saber la verdad? Bueno, pues la palabra de Dios, que es la verdad, nos va a decir qué es la fe realmente. Y la fe, empieza este capítulo de esa forma, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero además, en el verso 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y para eso fuimos creados, para darle gloria. Fuimos creados para alabarlo, para agradarle al Señor. Y lo vamos a agradar por amor. Lo vamos a adorar y lo vamos a agradar por gratitud. ¿Cómo? Mostrando fe y obediencia. Y estamos hablando de, sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos hablando de agradar a Dios. Y entonces pensemos en algo que le desagrada. Y una de las cosas que a Él le desagrada, sin duda, es la hipocresía. Pero ¿por qué se tiene que hablar en la iglesia de la hipocresía? ¿Por qué tenemos que hablar en este tema de la fe de la hipocresía? Bueno, pues veamos un ejemplo de hipocresía para darnos una idea de qué se trata. Recordemos a los fariseos. ¿Cómo les dijo el Señor? Sepulcros blanqueados. ¿Y cómo es un sepulcro blanqueado? Pues se ve muy bonito por fuera, muy adornadito, muy pintadito, tal vez muy elegante. Se usan con muchos, a veces, adornos elegantes y demás. Pero adentro lo único que hay es podredumbre. Y eso es lo que estaba pasando con los fariseos, que aparentaban espiritualidad, aparentaban que amaban a Dios, pero su corazón estaba lejos, muy lejos, y se reflejaba por su falta de amor. Y eso simplemente el Señor le llama hipocresía. Parecer lo que no se es. Y el Señor busca que su iglesia cada día se parezca más a nuestro Señor Jesucristo. Así que estar blanqueaditos por fuera, parecer cristianos, no es suficiente.
Eso no es ser cristiano, es solamente parecer. Por eso es que el Señor le da tanta importancia y fue muy duro con los fariseos al decirles de esa manera: sepulcros blanqueados. Es una manera de decirle: su interior está podrido. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Cómo podemos entenderla? La fe es una certeza sólida, una convicción, subrayo esta palabra, inamovible, inquebrantable, pero dada por Dios. Y es sobre todas las cosas invisibles y futuras, cosa que para el mundo, aquellos que no conocen aún al Señor, les va a parecer locura. ¿Cómo vas a creer en algo que no tiene prueba, que no tiene fundamento? No hay manera de comprobar. ¿Cómo vas a creer? Eso es una locura. Pero ya lo sabemos, también nos van a juzgar locos, porque creemos en lo invisible, en lo que no se puede calcular. Por eso decimos que la fe es una certeza sólida, no se mueve, no se quebranta, es una convicción que no se mueve, siempre está firme en el Señor, porque Él nos las da y está puesta en las cosas invisibles y futuras de Él. Y además, como leímos hace un momento, la fe es el único medio de agradar a Dios. Sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Y esto implica obediencia perseverante. Y se centra en creer y confiar en su palabra. Otra vez vemos aquí la iluminación. La palabra es lámpara. Bueno, pues aquí está. Se concentra en creer y confiar en su palabra. Es su palabra y la fe, que es un regalo de Dios. Combinados van a dar fruto abundante que le da gloria a Dios y le agradaremos a Dios. Así, por eso decimos que se centra en creer y confiar en la palabra, en las promesas divinas. Pero ¿cómo vamos a confiar en la palabra y en las promesas divinas si no las conocemos? O no las conocemos suficiente. De ahí el que se nos insta a estudiar la palabra de Dios cada día, para conocerla a fondo. ¿Para qué? Para conocer más al Señor, para conocer su voluntad, para conocer sus promesas y poder apropiarnos de ellas. Pero eso de confiar en el Señor y creer en sus promesas no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra capacidad. Solo necesitamos recurrir al Señor y Él nos va a ayudar, porque Él pone el querer como el hacer. Tal vez algunos de los que estamos aquí pudieran estar luchando porque no encuentran el tiempo en sus agendas para orar o para leer la palabra. O tal vez algunos dicen: es que no se me da, la leo pero no la entiendo. Solo tenemos que recurrir a Dios y Él va a usar el poder del Espíritu Santo para que nos enseñe. Y también para que nos recuerde. Así que no es con nuestras fuerzas, no es con nuestros recursos. Nuestra vida no es algo que nosotros vamos a armar con nuestras fuerzas para el futuro. Nuestro futuro como creyentes está en sus manos. Y Él lo va a organizar y lo va a encaminar mejor que nadie. Vamos viendo algunos ejemplos, porque los creyentes o los santos, como dice la palabra del Antiguo Testamento, Dios los aprobó, pero no por sus obras, sino por vivir de esta manera, confiando en Él. Veamos algunos ejemplos, como Abel, el hermano de Caín, o Enoc, que tuvo comunión con Dios, algo que nosotros debemos tener todos los días también. Él fue
un hombre obediente que incluso dice la palabra que tenía amistad con Dios, y él fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. En los versos del 1 al 3, vemos que es por la fe que entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Y esto implica aceptar que es una revelación divina sobre la creación a partir de lo que no se ve. Y hasta la fecha todavía habrá gente, incluso gente preparada, científicos, que consideran una locura pensar esto. Y ellos creen en otra cosa. Por eso es que contrasta. Esta verdad contrasta con las especulaciones humanas. El creyente auténtico dice: Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque así dice su palabra. Él me dio la fe para creer en ella, y yo creo que Él formó el universo. Pero la especulación humana dice que fue el Big Bang, una explosión en el universo por ahí que dio origen a todo lo que existe. MacArthur, un destacado teólogo, no está de acuerdo con que la fe, como también algunos lo dicen y algunos incluso lo predican, que es una fuerza o un poder humano para cambiar la situación económica o asegurar la prosperidad personal. Eso sabemos que no es así, y eso se conoce como el evangelio de la prosperidad, cosa que no aparece aquí. En algunos lugares se predica que tú vienes a la iglesia y te conviertes en cristiano y se te van a acabar los problemas y vas a prosperar económicamente, financieramente. Y eso no es lo que la palabra de Dios dice. Es más, lo que dice es: en el mundo tendrán, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y ahí es donde se necesita la fe. El conocimiento de lo que Dios nos está diciendo y la fe para creerlo y ponerlo en práctica. Sin embargo, también MacArthur subraya que es una capacidad dada por Dios la fe, para confiar en su voluntad y en sus promesas. Pero otra vez, ¿cómo confiaremos en su voluntad y en sus promesas si no las conocemos? Es triste pensar que alguien pudiendo tener tantas bendiciones no puede apropiarse de ellas porque no las conoce, no sabe que existen. Alrededor de 8,000 promesas que están ahí, pero si no las conocemos, ¿cómo vamos a ir por ellas? ¿Cómo podremos decirle al Señor: Señor, quisiera que en mi vida se cumpliera esta de tus promesas? Se necesita el conocimiento de ellas y se necesita la fe. Una fe que es fruto del Espíritu Santo. Así que esto es lo que dice MacArthur: es una capacidad dada por Dios para confiar en su voluntad y en sus promesas. Y también agrega que es una percepción espiritual y no intelectual, que ve espiritualmente la realidad del reino de Dios. Por ejemplo, ¿qué realidad puede ver alguien del reino de Dios? Pues puede ver que Dios tiene el poder para cambiar el corazón de una persona, porque Él dijo que teníamos un corazón de piedra y lo va a poner de carne, lo va a hacer sensible. Y dice también que va a escribir su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué se necesita para creerlo? Fe. ¿Y cómo puedes ver esto? Pues cuando ves la vida transformada de una persona. Yo me gozo grandemente viendo aquí personas que llegan y con el tiempo estás viendo la evolución,
la transformación de sus vidas para bien, creciendo espiritualmente, madurando, y no nomás para darle gloria a Dios y para su beneficio, sino también para enseñar a otros. Es hermoso. Le doy gloria a Dios por esto, porque gracias a Él y por su gracia y su misericordia tenemos un puñado de maestros valientes que llegaron aquí tal vez sin saber nada, con corazones duros, pero el Señor se ha encargado de transformarlos y ahora los usa para enseñarnos su palabra. A eso nos referimos cuando decimos que podemos ver las realidades espirituales del reino de Dios. En los versos del 4 al 5 nos ilustran la fe con algunos ejemplos como el que mencionamos hace un momento, Abel, el hermano de Caín, y Enoc, la Biblia usa esta palabra, que fue traspuesto, decíamos, es decir, él, dado el fruto de su vida y haber agradado a Dios, lo que hizo Dios con él es que no experimentara la muerte y llevárselo a él. ¿Por qué? Porque agradó a Dios. Este mismo teólogo que estamos hablando, MacArthur, comenta que la fe, aunque suena muy obvio, es necesaria. ¿Por qué? Por lo que mencionamos al principio del texto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto significa que cualquier intento de salvarse, quien sea, o de acercarse a Dios sin fe, va a ser inútil. ¿Por qué es importante la fe? Pues por eso. Así es. En el verso 6 podemos ver que habla de el carácter de Dios en el sentido de que es eternal. Él siempre fue, siempre ha sido y siempre va a ser. Y eso solamente podemos creerlo y declararlo por fe. Y esa fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. Cuánto amor, cuánta gracia, cuánta misericordia del Señor, que nos dice: quiero que hagas esto, pero no lo vas a poder hacer tú solo, te voy a regalar al Espíritu Santo. Y no lo vas a poder creer, te voy a regalar fe. ¿Qué excusa tendremos nosotros en el futuro? No podremos tener ninguna. No podremos decir: es que no sabía. No podremos decir: es que no podía, porque Él nos enseñó que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, viviendo en Él, conociéndolo, aplicando sus verdades en fe, por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y además, creer que existe, pero también que recompensa, dice la palabra, que es galardonador de los que le buscan. ¿Le buscan? ¿Y qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, dicho de una manera sencilla, buscarlo es algo que produce la obra del Espíritu Santo en nosotros. Una vez más, porque Él pone el querer como el hacer. Entonces diremos: es obra del Espíritu Santo, implica sujeción al Señor, obediencia al Rey de Reyes, comunión con Él y la práctica de las disciplinas espirituales, que son algunas, pero por mencionar algunas: la oración, la lectura de la palabra y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es la santificación. Ser cada día más parecido al carácter de nuestro Señor Jesucristo. La santificación, el tener intimidad con Cristo y el vivir bajo su señorío. Y subrayo esta frase porque habrá gente que tal vez porque no ha sido instruida o no habrá entendido, solamente ven a Cristo como su Salvador, y lo es, pero no como su Señor, que también lo es. Pero
Si no lo vemos como Señor, ¿cómo nos sujetaremos a Él? ¿Cómo le diremos, Señor, como tú digas, como tú ordenes? Si tú dices que es de esta otra manera diferente a la que yo creo, lo voy a hacer como tú me digas, porque tú eres el comandante en jefe. Tú eres el que manda. Tú eres mi Señor. En los versos del 13 al 16 vemos una perspectiva temporal contra la perspectiva eterna. Y explica que los héroes de la fe vivieron como extranjeros en la tierra. ¿Por qué decimos que extranjeros en la tierra? Porque ellos estaban enfocados no aquí en la tierra, ellos estaban enfocados en una patria celestial. Porque el Señor nos ha enseñado que Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Y sus ojos estaban puestos allá, en la eternidad donde ellos querían pasar con Dios. Estaban enfocados en una patria celestial y no en las recompensas terrenales. Las recompensas terrenales aquí se van a quedar. Habrá quien se esfuerce demasiado, subrayo la palabra demasiado, para conseguir cosas materiales. Las necesitamos, sí, pero se van a quedar aquí. Esas no te las vas a poder llevar. A mí por lo menos no me ha tocado ver un funeral donde lleven camiones con todas las pertenencias de las personas. Pero si vivimos nosotros con nuestros ojos puestos en lo eterno, en que un día vamos a estar en ese lugar celestial con el Señor, entonces vamos a vivir de acuerdo a ese proyecto. Vamos a vivir como peregrinos en esta tierra y nos va a importar menos. Habrá gente que por hacer una fortuna descuida la familia o descuida su relación con Dios, y las dos cosas tienen serias consecuencias. ¿Qué no es la fe? La fe no es prosperidad. Y aunque se predique en algunos lugares, esa no es una verdad. De hecho, este teólogo del que le estoy hablando, MacArthur, refuta la idea de que la fe sea un poder personal para obtener riqueza. Lo refuta totalmente. En cambio, sí defiende el decir la capacidad dada por Dios. Esa es la fe. Una capacidad dada por Dios. ¿Para qué? Para confiar en su voluntad. Una voluntad que debemos conocer. Si no la conocemos, ¿qué cuentas vamos a dar cuando estemos cara a cara con Él? ¿Hiciste mi voluntad? No. ¿Por qué? Porque no la conocía. ¿Y por qué? Hay millones y millones y millones de Biblias en el mundo, afortunadamente. Y nosotros no tenemos excusa porque Dios ha provisto, como dije al principio, maestros que Él ha preparado para enseñarnos. Y eso es hermoso. Pero es una responsabilidad muy grande también. ¿Qué cuentas vamos a dar? ¿O qué justificaciones vamos a dar al decir no hice tu voluntad porque no la conocía? Así que es la capacidad, la fe, la capacidad dada por Dios para confiar en su voluntad. En los versos del 17 al 19 vemos que la fe es una fe obediente, y este pasaje usa el ejemplo de Abraham ofreciendo a Isaac. Esta es una escena abrumadora que solo de pensarla y tratar de ponernos en los zapatos de este hombre nos sacude definitivamente. Si el Señor le dijo, yo te voy a dar descendencia,
como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y luego, cuando tiene a su hijo, le dice: sacrifícalo. Pero, ¿qué no me dijiste que me ibas a dar descendencia? Es el único que tengo. Sacrifícalo. Por eso decimos que la fe es obediencia. Imagínense a Abraham ofreciendo a Isaac para mostrar que la fe obedece, incluso cuando la carne se resiste. ¿Por qué pasa esto? Porque la fe, ¿por qué tiene que haber fruto en la fe? ¿Por qué la fe se traduce en obediencia como fruto? Porque la fe sin obras está muerta. ¿De qué me sirve decir que tengo fe si no la practico? Y cuando tengo las luchas, las pruebas, los desafíos, no sé qué hacer. Porque no conozco cómo hacer las cosas. Porque no he leído suficiente la palabra. O porque no me he interesado en escuchar a los maestros que Dios ha preparado. Podemos imaginarnos a Abraham ofreciendo a su hijo. ¿Cómo se sentiría? Porque no es nomás la palabra. Sacrificarlo era poner todo lo que implicaba para poder clavar un puñal en él. Incluso cómo se sentiría cuando el hijo le dice: papá, pero ¿dónde está lo que vas a sacrificar? Estás preparando todo para un sacrificio, pero yo no veo. ¿Se acuerdan la palabra, lo que él contestó? Qué hermoso, que proyecta la gran fe que él tenía. Dios proveerá. Dios proveerá para ti, para mí, para cualquiera, porque Él es poderoso y no hay nada, absolutamente nada que Él no pueda hacer y no pueda proveer. ¿Qué se necesita para tener paz ante una necesidad que aún no ha sido satisfecha? Fe. ¿Y de dónde la tomo? Del Señor. Él te la da. Y no tienes que sacrificar nada para tenerla, porque el Señor Jesucristo ya se sacrificó por ti y por mí. Y su sacrificio fue completo, absoluto, total. Y todavía más. ¿Y qué dice si le decimos: Señor, y si me falta fe? Pídela. Señor, sí tengo, pero me falta, necesito que la aumentes. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, aumentanos la fe. La fe, repito, sin obras está muerta. Y claro, cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa de Dios. Tal vez el Señor te ha dado una promesa y pareciera que lo que te está pidiendo ahora va en contra de lo que te dijo. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que hizo Abraham. Dios proveerá. Y si parece, a mí me parece, en mi pensamiento humano, que esto no puede ser, pues déjame decirte una cosa. Si Él dice, es verdad. Y todo va a obrar para bien, porque Él lo ha prometido. Todo obra para bien. ¿Para quién? Dos cosas. Para los que aman y buscan al Señor. Ya vimos ahorita qué es buscarlo. ¿Lo amas? ¿Lo buscas? Hay fe en ti para creer que aunque las cosas se vean adversas, el Señor tiene el control suficiente para hacer que las cosas obren para bien en tu vida. Este capítulo de Hebreos 11 muestra una fe
que perdura. Y se apoya en lo invisible y obedece. Y nos muestra que la salvación siempre ha sido por este medio. No hay otro. Solamente por fe, por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, para que nadie se gloríe. ¿Y cómo podemos ser salvos? Por medio de la fe, que es un regalo de Dios. En los versos del 4 hasta el 40 incluso, es una exposición detallada de la fe salvadora. Y voy a distinguir, porque la fe salvadora quiero distinguirla de la fe falsa o de la fe aparente. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque es una exposición en este pasaje tan largo del 4 hasta el 40. Esa es una exposición detallada sobre la fe salvadora. Y vemos la evidencia práctica en la vida de los creyentes. Otra vez, porque una fe sin obras está muerta. ¿De qué me sirve decir que yo tengo fe? O que soy un cristiano. Si yo soy un cristiano, significa que tengo fe. Pero ¿cómo si no la pongo en práctica? ¿Cómo si en los momentos de lucha, de prueba, de adversidades, sentimos que nos consume y no damos buen testimonio por nuestra falta de fe, de confianza, de dependencia de Dios? O tal vez por orgullo, porque no queremos buscar a la iglesia, aquellos hombres o mujeres que Dios ha provisto, que ha preparado, que ha capacitado para que te ayuden, pero no nos acercamos para decir: estoy sufriendo con esto, porque yo no quiero pedirle nada a nadie. Y te crees autosuficiente, pero resulta que no somos. Y nos consumen los retos, las dificultades. Qué hermoso cuando alguien puede ser lo suficientemente humilde para decir: te pido que ores por mí porque me siento triste por esta y esta otra cosa. Y qué hermoso cuando el Señor usa a esa persona para darte 2 o 3 promesas y decirte cómo enfrentar la situación de acuerdo a su palabra. La naturaleza de la fe. Veamos cómo es. Bueno, veamos esos ejemplos. Abel, por ejemplo, que lo leímos el verso 4, mostró su fe. ¿Cómo mostró su fe? Obedeciendo. Ofreció en sacrificio lo mejor que tenía. ¿Por qué? Porque la fe genuina busca agradar a Dios y darle a Él lo mejor. Voy a poner un ejemplo para darle gloria a Dios y honrar al equipo de alabanza, por ejemplo, y a otros equipos que llegan aquí muy temprano. ¿Por qué digo esto cuando estoy diciendo que Abel le ofreció lo mejor? Porque estos equipos que llegan aquí temprano, o aquellos que tienen que venir aquí antes tal vez para hacer el aseo, limpiar, ordenar y preparar las cosas, tenían la opción de quedarse dormidos, de quedarse viendo una película, una serie, o tal vez ahí botaneando algunas cosas ricas, y dijeran por allá en mi pueblo, y rascándose la panza muy a gusto. Pero decidieron darle lo mejor al Señor y dejar eso que podían haber tomado para venir aquí a servir al Señor. Por eso decimos que Abel mostró fe, obedeciendo, ofreció en sacrificio lo mejor de su rebaño. La fe genuina busca agradar a Dios, darle lo mejor de su tiempo, lo mejor de su servicio, lo mejor de sus recursos, no las sobras. Eso, si lo hacemos así, dándole lo mejor del tiempo, del servicio, de los recursos, estaremos haciendo las cosas de acuerdo a sus intenciones, de acuerdo a sus instrucciones, y no bajo términos humanos como lo hizo Caín, porque Caín le dio al Señor lo que no era mejor. ¿Por qué? Porque prefirió quedárselo
No, esto está mejor, yo me quedo con él y al Señor le doy, pues mira, voy a tomar aquí del rebaño, que le falta un ojo y aquel que está cojo, estos pues al cabo que le dio lo mejor. No, le dio las obras. Y eso es algo que tenemos que cuidar nosotros, para darle a Él lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus recursos, lo mejor de tu servicio, lo mejor de tu vida. Enoc es otro ejemplo, lo vemos en los versos del 5 al 6, destaca que la fe es esencial para agradar a Dios, pero implica creer, no solamente que existe, sino que, como se mencionaba durante la alabanza, es el que recompensa al que le busca, es galardonador del que le busca. Lo bendice, lo prospera. Hay otro ejemplo que es muy conocido, Noé, que demostró su fe. Ya vimos cómo demostró su fe Abel, Enoc y Noé. ¿Cómo demostró su fe? Bueno, demostró una fe que actúa. No es nomás de lengua, no nomás es de labios. Es una fe que actúa sobre la base de advertencias divinas. Es lo que sucedió con Noé. ¿Por qué advertencias divinas? Porque le dijo Noé: voy a mandar un diluvio. Quiero que construyas un arca con estas características. Y cuando la empezó a construir, en obediencia, no se veía ni una nube. Es más, era tiempo de sequía, dicen algunos teólogos reconocidos que eran tiempos de sequía. No había nubes. La gente se reía, se burlaba de Noé. Y se burlaban porque pasaba el tiempo y no se veía ni lluvia, ni tampoco mucha prosperidad en la construcción del arca, según las ideas de los que estaban observando. Y se burlaban, se reían. Está loco con todo y su familia y sus hijos ahí construyendo esto. Pero a él no le importó que se burlaran. Él obedeció a pesar de que era tiempo de sequía y no era entendible que hubiera un diluvio, ni siquiera una lluviecita ligera. A pesar de las burlas, a pesar de ser un proyecto inconcebible, inverosímil, como lo quieras llamar, que no se puede ni comprender, él siguió trabajando por alrededor de 100 años. ¿Qué significa esto? Dos cosas: fe y paciencia. Fe y paciencia para esperar el tiempo de Dios, no el tuyo, el de Dios. ¿Y qué fue lo que motivó a Noé? Pues él estaba motivado por un temor a Dios, un temor reverente a Dios y el amor a un Dios que lo amó a él primero, como nos amó a nosotros también. ¿Qué nos debe motivar a nosotros a actuar en fe, aunque las circunstancias digan otra cosa, aunque se burlen de ti, aunque se rían? Te va a motivar que Él te ama y tú quieres responder a su amor. Eso es lo que motivaba a Noé. Y vemos también la fe de los patriarcas, Abraham y Sara. Es asombroso la fe de esta pareja tremenda, porque vemos cómo obedecieron ellos el llamado del Señor. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cuando a Abraham le dijo el Señor: ve, sal, agarra tu mochila, tus cosas, tu mujer y ve? ¿A dónde, Señor? Al lugar que yo te voy a señalar. Pero ¿a dónde? ¿Para dónde me voy? ¿A la izquierda, a la derecha? O sea, ¿cómo?
qué fe para decir yo voy. No sé a dónde, pero sé que el Señor me va a guiar y me va a llevar, aunque ahorita yo no entienda, aunque necesitaría saber si es al norte, al sur, a dónde. Él me va a guiar. Yo voy a dar los primeros pasos en fe, porque le creo, porque sé que me ama y sé que su palabra es verdad y sé que todo va a obrar para bien para mí. Salió sin saber a dónde. Y la paciencia que tenía para las promesas de Dios, cosa que muchas veces nos falla a nosotros. El Señor ya no me escuchó, ya no me responde, a lo mejor me está castigando. Habrá gente que tal vez llegue a pensar, a lo mejor estoy engañado y Dios no existe. Le he pedido tanto yo el cambio en mi vida en esto, o tal vez el cambio de tal persona, y no veo, la persona parece que está peor cada día. Pues no sé ya si creer o no. Imagínense nomás cómo esta pareja salió sin saber a dónde. ¿Y qué más podemos admirar de la fe de esta pareja? Pues cuando Abraham tenía 75 años alrededor de él, el Señor le dio una promesa y le dijo: yo te voy a dar descendencia, te voy a dar un hijo, y luego de ahí eso va a ser un gran pueblo que va a ser como las estrellas, como la arena del mar, así de enorme. Y esperó 25 años. Y no nos va a ser el tiempo de esperar, sino ¿qué pareja puede concebir cuando la mujer tiene 90 y él tiene 100? Es ilógico, ¿no? Y tal vez algunas personas digan: no, si a lo mejor a los 40, 50 ya no se puede, menos a los 90. Bueno, ese es el tamaño de la fe de esa pareja. Y luego imagínense todavía que ya le dio al hijo y luego le dice: sacrifícalo. Y un tamaño de fe tan grande que dijo: Dios proveerá. Y si Él prometió, Él lo va a cumplir. Esa es la fe que necesitamos tener, porque esa es la fe que el Señor quiere que tengamos, porque sabe que es para su gloria, pero también para nuestro beneficio. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible rescatar todas las promesas del Señor. ¿Cómo experimentaremos milagros si no tenemos fe? Le doy gracias a Dios porque aquí entre nosotros hay gente que ha experimentado milagro tras milagro de diferentes tipos, de finanzas, de salud, de transformaciones en la familia, de reconciliaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por fe. Ellos vivían la vida terrenal como si fuera algo temporal, como si estuvieran en una casa de campaña. Estamos acampando aquí, porque luego que disfrutemos de esto, vamos a ir a casa, allá donde el Señor fue a preparar lugar para nosotros. Qué hermoso, ¿no? Y cuando lo vemos así, podemos tener nuestra mirada en lo eterno y no en lo temporal. En lo eterno, porque cuando llegues allá, ¿cuánto nos iremos a regocijar de estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores en aquel lugar hermoso, como lo describe la Biblia? En los versos del 20 al 22 vemos como Isaac y Jacob y José, la fe, la seguridad que ellos tenían en el futuro de Dios, en la confianza que sus promesas se cumplen, incluso más allá de la muerte. José les dijo: miren, el Señor les va a dar una tierra hermosa, la tierra prometida. Él les va a dar esa tierra donde fluye leche y miel, un hermoso lugar, pero yo quiero que cuando muera lleven mis huesos para allá. Díganle a las siguientes generaciones, porque estoy seguro que se los va a dar. Esa es fe. Y se los dio.
Él creyó que el pueblo de Dios iba a salir de Egipto y salió. Él creyó en la promesa. Por eso son estos ejemplos de estos hombres de fe. Veamos la fe en tiempos de crisis. ¿Alguna vez habrá pasado alguno de nosotros por una situación crítica en algún momento? De retos, de desafíos tremendos. En los versos del 23 al 29 vemos a Moisés que dejó los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque la fe, por eso la importancia de estudiar sobre la fe. La fe nos capacita al creyente para darle gloria a Dios y rechazar los placeres temporales del pecado a favor del sufrimiento por Cristo. La fe nos capacita, nos pone el querer como el hacer, nos capacita para darle gloria con nuestra vida, nos da la capacidad de decir: quisiera mucho esto, pero por fe le voy a rogar a Dios que me dé el control, el dominio, para no hacer lo que no corresponde. Hace un momento durante los anuncios decíamos: este es el templo del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces nosotros lo descuidamos? ¿Por qué? Porque no tenemos el control, el dominio para decir: esto no conviene, esto no funciona, esto no lo quiero, esto no le agrada a Dios. Yo necesito cuidar el templo del Espíritu Santo y no puedo, pero le voy a pedir a mi Señor que me dé la fe suficiente. Le voy a pedir al Señor que ponga el querer como el hacer, que Él tome control de mis emociones, que tome control de mis deseos y que me ayude a cuidar el templo del Espíritu. ¿Por qué? Porque, como se decía en los mismos anuncios, porque hay consecuencias de descuidar el templo. Y aquí entre nosotros hay doctores y químicos y demás, y sabemos que ellos saben que hay consecuencias cuando no se cuida la alimentación, cuando le das al cuerpo lo que quiere sin control. Cuando nosotros hacemos eso y le rogamos a Dios que nos ayude en las cosas que son tentación para nosotros, lo que estamos haciendo es valorándolo a Él más, valorando la obra que hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque queremos hacer su voluntad como una muestra de amor, como una muestra de fe, como una muestra de gratitud a Él, valorándolo más que la autocomplacencia, más que la riqueza material. Fe, se necesita fe para ver milagros. Y la fe se basa en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Déjenme poner un ejemplo. Cuando el Señor decidió terminar con todos los primogénitos en Egipto, a su pueblo le dijo: ve y pon sangre de animales sacrificados en las puertas para que el ángel de la muerte, cuando pase por ahí, pase por alto a los hijos del pueblo de Dios. Y ellos, en obediencia, por fe, fueron y pusieron a los dinteles de las puertas sangre. Y cuando llegó el ángel a acabar con todos los primogénitos, todos los primogénitos del pueblo de Dios no fueron tocados. ¿Por qué? Por fe. Qué terrible mortandad por todos lados, y el pueblo de Dios no. ¿Por qué? Porque confió, porque obedeció. ¿Por qué lograron escapar de Faraón cuando los perseguía después que los había liberado? Por fe. Por fe pasaron por el Mar Rojo. Yo no puedo imaginarme a un hombre guiando a todo el pueblo de Dios parado en la orilla del mar y diciendo: aquí viene atrás el ejército para despedazarnos, y aquí yo no sé para dónde ir porque está el mar aquí enfrente de mí. Pero el Señor le dijo: por ahí. ¿Qué necesitó? Dar pasos de fe. Aunque estuviera el agua y empezara a sentir que se mojaba, Él estaba dando pasos de fe. Y el pueblo atrás de Él, y el Señor abrió el Mar Rojo y pasaron como por tierra seca. ¿Por qué? Por fe. Porque cuando el Señor dice lo que dice, lo cumple. ¿Y
qué pasó con el ejército de Faraón que le venía pisando los talones? Sucumbió, se ahogó. Y como humanos pudieron haber tenido temor de que aquí venía y ahí sentían que le pisaban los talones ahí. Pero el Señor se encargó de ellos porque le había prometido. Y ellos creyeron y el Señor se los cumplió. En los versos del 32 al 40 vemos una fe triunfante y sufriente. En los versos del 32 al 35 vemos el poder de la fe. Estos versículos muestran que la fe opera grandes milagros. Y sí, yo creo que aquí entre nosotros puede haber gente a la que puedo desafiar y a otros que ya saben y que fueron desafiados antes y creyeron y vieron milagros. ¿No te ha tocado ver ninguno? Pruébalo. Pruébalo al Señor. Y cuando veas, cuando empieces a ver los, en plural, los milagros, te vas a sorprender y vas a querer contarlos a todo el mundo para su gloria. Y vas a experimentar esa paz que se siente y esa seguridad en el Todopoderoso, que lo que dice y promete, lo cumple. Porque con esa fe en el poder de Dios sucede que se conquistan reinos, se cierran bocas de leones, se hace fugar a los ejércitos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de aquella parte? Porque es más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. ¿Y qué se veía el que no creía o el que no alcanzaba a ver? Pues veía que era un ejército enorme el que venía en contra de ellos. Pero el profeta veía todos los carros de fuego del Señor y el ejército del Señor. Son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. ¿Qué piensas cuando tienes un reto, un desafío, una situación crítica que enfrentar? Sí, el poder de la fe opera grandes milagros, pero también hay sufrimiento. En los versos del 35 al 38, sin embargo, la fe también se manifiesta en la resistencia heroica o estoica, como quiera llamarle, ante la tortura, la burla y la muerte. Como Esteban, como Pedro, como Pablo. Si recuerdan, cuántas cosas sufrió Pablo: hambre, fríos, naufragios, ofensas, traiciones, azotes, cárceles, injusticias en la cárcel. Pero el Señor lo fortalecía. La verdadera fe no siempre te libra del sufrimiento, pero te da la fortaleza para enfrentarlo y soportarlo por su gracia y para su gloria. Como sucedió con Pablo cuando el Señor le dijo: Señor, tengo un aguijón, quítamelo. ¿Y qué le dijo él? Que mi gracia te sea suficiente. Yo te voy a dar lo que necesitas para que soportes y puedas mostrar cómo es la fe. Y cómo puedes vencer y pasar por esa situación y ser usado por mí. ¿Y cuál es la meta de la fe? Pues aquí hay un punto teológico crucial. Los santos del Antiguo Testamento no recibieron el cumplimiento de la obra consumada de Cristo en su tiempo. Ellos esperaban la promesa y ahora ha sido cumplida en el nuevo pacto, haciendo que los creyentes de ayer y de hoy sean parte de esa perfección en Cristo. ¿Qué podemos aprender de esto?
¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida? ¿Qué nos deja esta enseñanza? Bueno, podemos empezar con recordar que querer acercarse a Dios o salvarse sin fe es inútil. Y la fe genuina no es solo una aceptación intelectual. Ah, sí, yo acepté a Cristo. Sí, entiendo. Sí, acepto, sí. Levanta tu mano, sí, hermano. La fe genuina no es solo una manera de aceptarlo intelectualmente, sino una confianza salvadora que somete la vida al señorío de Cristo. Eso es. Y produce además frutos en abundancia, frutos de obediencia. Y no podemos perder de vista que solo la fe salvadora es genuina. Y la podemos diferenciar porque hay formas falsas que no cambian el corazón de las personas. La fe salvadora es la fe que transforma el corazón, que se somete a Cristo como su Señor. Y se demuestra mediante acciones y conductas de obediencia por amor y no por obligación. La fe que nos salva es falsa. La fe que nos salva es una fantasía. Es una fe superficial, intelectual, emocional, que no resulta en una vida transformada. Eso solamente sería religiosidad y no espiritualidad. Así que sí, también MacArthur no está de acuerdo con el concepto del que cristiano carnal. No sé si hayas oído esa frase, pero ¿quién es como cristiano carnal? Es incongruente. Sí, el cristiano carnal acepta a Cristo, tal vez por la fe, tal vez en algún momento, por algún milagro que vio o alguna necesidad que se tenía. Ese es el cristiano carnal, pero no cambia su estilo de vida. Así que yo te insto a ti, te animo, asegúrate de que tu fe no sea superficial. Asegúrate, porque la fe superficial es manifiesta en quienes parecen creer por un tiempo, motivados por milagros o beneficios, pero cuya fe no es real ni perseverante. La verdadera fe es simplemente aceptar los hechos, no es aceptar los hechos de Cristo, no es, la fe no es, oye, ¿sí sabes que Cristo murió por tus pecados? Sí, sí sé. Ah, ok, ya soy cristiano, sí, ya soy cristiano. No es así. La fe auténtica no es así. La fe verdadera no es simplemente aceptar los hechos históricos de Jesús. Y con esto déjame cerrar. La fe auténtica responde al amor de Cristo e implica arrepentimiento y una sumisión total y obediencia al Rey, que va a dar frutos y vas a poder testificar con tu vida para su gloria. Esa es la fe, esa es la fe que necesitamos y esa es la fe que el Señor está dispuesto a darnos y está dispuesto a sostenernos y está dispuesto a aumentarnos, está dispuesto a capacitarnos por su gracia y para su gloria. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Eres bueno, Señor. No nomás lo sabemos, lo hemos experimentado, lo podemos ver. Padre, ayúdanos, Padre, a tener la fe suficiente para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas sean testimonios impactantes para el mundo, de forma que eso sea usado por ti para que vengan a tus pies, que vean nuestras vidas transformadas. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y te rogamos como tus discípulos, aumentanos la fe, Señor. Padre, que no olvidemos ninguno de estos héroes de la fe que mencionamos ahora, Señor. Que sepamos que fueron hombres y mujeres que tú
que tú levantaste, que tú equipaste, que tú usaste y lo sigues usando ahora para enseñarnos y alentarnos a nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Perdónanos si no hemos actuado en fe, Señor. Perdónanos si no hemos sido testimonio, Padre, cuando nos invade la tristeza, el desaliento. Perdónanos y ayúdanos a que cuando seamos retados poder depender de ti y echar a andar esa fe que tú nos has dado, para que haya evidencias de que la fe produce milagros, Señor. Ayúdanos, perdónanos, lo reconocemos, te hemos fallado, Señor. Muchas veces no hemos dado buen testimonio, Padre, por falta de fe, por falta de dependencia de ti, Señor. Perdón, lo reconocemos, lo confesamos y nos arrepentimos y te pedimos perdón. Y te pedimos que cambies nuestro corazón. Queremos ser más como tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en fe por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.
Te damos gracias, Padre, por tu palabra expuesta el día de hoy. Te pedimos que nos des una fe genuina, Padre, una fe que nos permita confiar en ti, así como los héroes de los que hablamos hoy en la prédica. Una fe verdadera, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta luego.